Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Alexander y en este día vengo a explicarles que yo vivo en un pueblo llamado El Zonte, ¿verdad? Y yo los días sábado y domingo me pongo a vender tortas, vendo tortas, café y pulseras, ¿verdad? Y yo tengo como unos 3, 4 años de no estar usando plástico en mi negocio para ayudar un poco más con el medio ambiente, ¿verdad? Hay mucha gente de que a veces se molesta porque no les doy sus tortas en una bolsa plástica, ¿verdad? Pero yo les digo que así, ¿verdad? Para el medio ambiente, y entonces yo se las doy como en estas bolsas así para llevar, ¿verdad? Y ya si comen en el lugar, se lo doy en un plato así que es de cartón, ¿verdad? Que igual si la gente se lo lleva y no lo quiere tirar, ¿verdad? En el basurero y lo tira por ahí, no afecta mucho porque no es plástico, porque con un poco de agua y se va a deshacer y no afecta para nada, ¿verdad? Y yo lo que digo de que los más negocios de que le demos y evitemos el uso del plástico, ¿verdad? Y que tratemos la manera de ayudar al medio ambiente, no al 100% porque es casi imposible no usar plástico el 100% porque hay en unas cosas de que tú vas a la tienda y compras un churro y en qué viene, en plástico, ¿verdad? Entonces no se puede evitar el plástico al 100%, pero sí lo podemos evitar un 25% por lo menos, ¿verdad? Y ayudar un poco y colaborar con los negocios cuando miren estas cosas que no usamos plástico, por favor, colaborar y llevar su torta, pues, y así están viendo de que nosotros también estamos ayudando con el medio ambiente, a pesar de que somos vendedores ambulantes, que estamos en la calle, y a veces la gente dice, que hacen basura y que no sé qué, y nosotros somos lo que en realidad aquí en el cantón, los vendedores ambulantes, estamos tratando la manera de usar el plástico, no usar plástico, para que vengan los turistas con muchas ganas de venir y ya está bien limpia la playa, vamos al Zonte, y pues sí, yo los invito y que vengan porque es cool, la verdad, el Zonte. Muchos, yo pienso de que los demás no lo están haciendo por el precio, ¿verdad? De esto, lo que se cierran de que si la bolsa de plástico, la de libra vale 90 centavos y esta vale 1.50, entonces la gente dice, no, mejor compro 100 de aquellas que me va a costar 90 centavos y esta me va a costar más caro, y tras que todo está subiendo de precio, ¿verdad? Entonces la gente no quiere estar pagando más por esto porque no puede subirle a sus productos, ¿verdad? No les puede subir el precio porque los clientes no lo quieren pagar porque es muy caro, y no entienden que estamos dándolo más caro porque no estamos usando plástico, porque es un poco más caro comprar este tipo de materiales, ¿verdad? Entonces por ese motivo no quieren, ¿no? Yo conozco una vendedora que vende como semillas de almendra, marañón, y todo lo utiliza en bolsitas pequeñas de plástico. Entonces ella dice, yo no puedo usar bolsitas de papel o algo orgánico, ¿verdad? Para que no fregue al medio ambiente, porque me estaban hablando de unas bolsas que con el agua se deshacen, ¿verdad? Pero imagínate si yo vengo y pongo todas mis semillas en esas bolsas y me cae una tormenta, me dice, se me va a arruinar todo, me dice, porque se va a deshacer la bolsa. Entonces, como no lo han experimentado, ¿verdad? Y no han probado, entonces no, solo son pretextos todos. Entonces, lo que yo digo de que le den y que usen papel, no plástico.